Como punto de partida, resulta útil traer a colación un añejo precedente jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que la Corte hizo un análisis del verbo rector del delito de hurto e hizo alusión de las diferentes teorías existentes para explicar en qué casos se estaba en presencia de un delito de hurto consumado y cuál de dichas teorías había sido adoptada por nuestro ordenamiento jurídico. En dicho precedente jurisprudencial, la Corte dijo lo siguiente: se ha entendido que apoderarse no es tomar dominio sobre un bien mueble ajeno, sino obtener la custodia o tenencia sobre la cosa arrebatada a la víctima y tener la posibilidad de disponer al menos por breve lapso de dicho bien. Apoderar, según la Real Academia de la Lengua, en su tercera acepción es hacerse uno dueño de alguna cosa, ocuparla, ponerla bajo su poder. No es fácil en la práctica determinar cuándo se realiza ese apoderamiento, esto es, cuál es el momento consumativo de la infracción, para deslindar así de manera precisa el delito consumado y aquel que permanece solamente en el campo de la tentativa. Diferentes teorías se han elaborado para precisar cuál es el momento consumativo de la infracción, porque como bien lo anota Maggior, la determinación del elemento material del hurto es uno de los puntos más delicados de la dogmática y por consiguiente uno de los más discutidos. Entre las principales teorías se pueden recordar las siguientes. La apprehensió rei, conforme a la cual se considera consumado el delito por el solo hecho de que el delincuente con ánimo de aprovechamiento entre en contacto con la cosa o el bien. El simple tocamiento del bien mueble es suficiente para dar por consumada la infracción. La amotio. Sus seguidores entienden que el hurto se consuma cuando se ha movido la cosa del sitio donde la tenía su dueño, sin que importe hacia dónde se realiza el traslado y sin que sea indispensable que el bien mueble salga de la esfera de dominio de su dueño o poseedor. La ablatio. Los seguidores de esta teoría, entre otros Pesina, consideran consumado el delito cuando el agente sustrae el bien de la esfera del ámbito de protección de su dueño con un desplazamiento que implique real apoderamiento por parte del delincuente. La ilatio. De acuerdo con esta teoría, no es suficiente para la consumación del delito sacar el bien de la esfera de disponibilidad del sujeto pasivo, sino que es indispensable que el agente lo haya llevado al lugar seguro, al sitio que le estaba destinado, y la locupletatio, o de la obtención del provecho. El momento consumativo del hurto para sus seguidores es el instante en el que el delincuente ha obtenido el provecho buscado por el delito, porque la usó, la enajenó, la consumió, etc. La jurisprudencia de la Corte, sin tomar partido en esta vieja polémica, ha entendido que el delito de hurto se perfecciona o consuma en el momento en que la cosa mueble sale de la esfera de custodia, control o vigilancia de su dueño o poseedor y el sujeto agente tiene la oportunidad de disponer de ella, así sea por breve lapso. El tener el delincuente esa disponibilidad del bien es lo que marca la separación entre el delito imperfecto y el consumado. Así lo ha señalado la Corporación, entre otras, en sentencias del 10 de julio de 1984, magistrado ponente Gustavo Gómez Velázquez, sentencia del 23 de julio de 1986 y sentencia del 29 de octubre del mismo año. Siguiendo estas orientaciones, forzoso es concluir que el delito de hurto de que da cuenta este proceso no obtuvo su consumación como lo alega el abogado recurrente, porque en ningún momento los procesados lograron sacar el bien de la esfera de dominio o vigilancia del sujeto pasivo de la infracción para llevarlo a la esfera de disponibilidad o ámbito de dominio de los acusados. No existió aquellos que los autores denominan como un desapoderamiento
y un correlativo apoderamiento de la cosa, así sea por breve tiempo, por parte de los procesados. Se afirma lo anterior porque conforme lo pone en evidencia el proceso, los propietarios del bien y las autoridades de policía tenían conocimiento de que se iba a perpetrar el delito y adoptaron las medidas pertinentes, disponiendo de un fuerte operativo que permitiera la captura de los delincuentes por parte de las autoridades, como efectivamente ocurrió, sin que aquellos pudieran disponer en ningún momento de los objetos sustraídos, que siempre estuvieron bajo el ámbito de control y vigilancia de sus dueños. No hubo, por tanto, por parte de los acusados disponibilidad del bien, ni siquiera por breves momentos, y sin esa disponibilidad no es posible tener por consumado el hurto, como lo expresa el profesor Sebastián Soler. El apoderamiento hace referencia a la posibilidad inmediata de realizar sobre la cosa actos dispositivos, posibilidad de la que se carecía antes de la acción, porque la cosa estaba en poder de otra persona, fuese poseedor o simple tenedor. En consecuencia, el desplazamiento de la cosa en el espacio no es el criterio del hurto, sino el desplazamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición. El hurto no está en la acción de tomar la cosa, sino en la de usurpar el poder sobre ella. Es de anotar que lo dicho por la Corte en el anterior precedente jurisprudencial para determinar cuándo se está en presencia de un delito de hurto consumado, de una u otra forma ha sido avalado por la doctrina de la siguiente forma. La conducta típica del hurto requiere de la pérdida del poder de disposición sobre la cosa por parte del titular de la relación posesoria y la adquisición del mismo por parte del sujeto pasivo. La desposesión, según lo entiende la doctrina mayoritaria, se da cuando el dueño o custodia de la cosa deja de tenerla en el ámbito de disponibilidad o protección, mientras que el apoderamiento se produce cuando el autor ha logrado una mínima disponibilidad sobre la cosa sustraída. La diferencia entre apoderamiento y la desposesión permite afirmar que el delito de hurto es de resultado, pues no basta con que el autor haya tomado la cosa y huido ab latio para que se entienda consumado el delito, sino que es indispensable que haya tenido, así sea durante la huida, una mínima disponibilidad sobre la cosa hurtada. Así, por ejemplo, quien toma una alhaja en una joyería y es descubierto y detenido por el vigilante del establecimiento comercial antes de salir a la calle, ha iniciado el delito pero no ha llegado a la consumación, porque la cosa aún no ha salido del ámbito de disponibilidad del dueño. Si ese supuesto ladrón gana la calle por la que huye y metros después es capturado por la policía, tampoco puede decirse que el hurto se ha consumado, porque durante la huida el autor no ha tenido, siquiera por breve momento, la mínima disponibilidad. La acción típica del delito de hurto no se agota cuando el sujeto coloca la mano sobre la cosa ajena, tesis de la contractatio, como tampoco se exige que la cosa sea llevada de un lugar a otro, tesis de la illatio. Se entiende consumado el delito de hurto cuando el autor realiza el desplazamiento físico de la cosa, trasladándola desde la esfera de dominio del dueño a la suya, de modo que el resultado del delito se produce cuando se incorpora la cosa a la propia esfera de dominio, es decir, cuando se ha logrado, así sea por breve instante, la disponibilidad sobre la cosa sustraída, momento en el que se conjugan, siquiera potencialmente, la pérdida de poder por parte del dueño poseedor y la adquisición del mismo por parte del autor, sin que se exija la efectiva disposición del objeto material. De lo hasta aquí expuesto, se puede colegir que para que un delito de hurto pueda ser considerado como consumado, no basta con que el sujeto pasivo haya sido desapropiado o desposeído del bien, lo cual se presenta cuando éste ha salido de su esfera de custodia o cuidado, sino que también se requiere que el perpetrador haya tenido la oportunidad, así sea de manera breve,
de disponer del mismo, lo que implica la potestad de poder ejercer sobre aquel actos dispositivos que serían los propios del señor o dueño, lo cual quiere decir, contrario sensu, que en aquellos eventos en los que el sujeto agente, pese a apoderarse del bien, no haya tenido la oportunidad de ejercer actos de disposición sobre el mismo, no se estaría en presencia de un delito consumado, sino de uno tentado.